Estados Unidos intenta detener desarrollo tecnológico de China vetándole los microchips más avanzados. Así es, desde la administración estadounidense pasada, el gobierno norteamericano empezó una feroz guerra comercial y tecnológica contra China, vetando todo tipo de tecnología clave para que el gigante asiático no alcance la hegemonía tecnológica. Es así como, inicialmente, se vetó a la empresa Huawei y a la empresa ZTE para evitar que éstas dominaran por completo el mercado de la tecnología 5G, así como el mercado de los smartphones. De tal modo que se impidió a los fabricantes occidentales suministrar tecnología a las empresas chinas antes mencionadas, tecnología como lo eran los microprocesadores más avanzados de la industria occidental, específicamente los producidos por la empresa Qualcomm, así como por Nvidia y AMD. Asimismo, se impidió el acceso al sistema operativo Android, de tal modo que obligaron a la empresa china a desarrollar su propio software llamado HarmonyOS. Estos vetos a ambas empresas chinas, Huawei y ZTE, solo fueron el inicio de esta guerra tecnológica emprendida por el tío Sam contra el dragón asiático, pues luego empezaron a vetar todo tipo de microchips a la industria china. De tal modo que se obligó a las empresas occidentales a dejar de suministrar a China máquinas para fabricar microchips, y, asimismo, se impidió que empresas occidentales fabricasen los diseños de microchips de las empresas chinas antes mencionadas, de tal forma que los poderosos procesadores Kirin dejaron de fabricarse, o al menos sus versiones más potentes lo hicieron. Esto es así porque, pese a que el diseño es de Huawei, ellos no tienen la capacidad de fabricarlos, es por eso que se enviaban los diseños a la taiwanesa TSMC, o a la coreana Samsung, para que estos los fabricasen. Y es que sucede que la industria se ha especializado tanto, que solo un puñado de empresas tienen los conocimientos científicos y tecnológicos para poder fabricar chips de última generación, y entre ellas están precisamente TSMC y Samsung, entre otras, como lo es Intel, AMD y Nvidia, empresas que son, básicamente, las líderes del mercado mundial. De este modo tenemos que muchos tienen los conocimientos para diseñar microchips, pero muy pocos tienen el conocimiento, así como los recursos técnicos, para poder fabricarlos. Además, debemos de considerar que las empresas que se dedican a la fabricación de máquinas de litografía, esas que se utilizan para fabricar precisamente los microchips, son aún más escasas, y la principal entre todas ellas es la holandesa ASM Lithography. En realidad, la empresa ASM Lithography es la única en el mundo en poder fabricar máquinas de litografía capaces de fabricar los chips de última generación, es decir, los de 2 y 1 nanómetro. Porque debemos saber que esta carrera por fabricar los microchips más avanzados pasa por fabricar los chips más pequeños, pues de esta manera se reduce el consumo eléctrico, pero se gana en potencia. Es por eso que entre más pequeño sea el microchip, es decir, los transistores que van encapsulados dentro de ese microchip, este resulta ser más avanzado por la razón antes mencionada. De este modo tenemos que Estados Unidos ahora ataca el sector tecnológico de China en su parte más sensible, parte que es precisamente la tecnología de los microchips, pues los chips más avanzados son los que se utilizan en procesos de computación cuántica, así como en la inteligencia artificial, entre otros procesos industriales más especializados. De esta manera tenemos que Estados Unidos ha vetado la venta de microchips a China que tengan un tamaño de entre 16 a 14 nanómetros, o menor.
Asimismo, también se han vetado los chips de memoria DRAM inferiores a los 18 nanómetros o los chips NAND Flash de 128 capas. Para hacerse una idea, 18 nanómetros equivalen a 0,0000018 centímetros. Pero el veto no solo se limita a la venta de microchips, sino que también se ha vetado a todo el personal con conocimiento científico y tecnológico que pueda ayudar a China en el desarrollo de su industria de semiconductores. De tal modo que ahora todo personal de origen occidental que quiera trabajar en China en los campos de la microelectrónica tendrá que solicitar un permiso especial, permiso que no se otorgará si esta participación cae dentro de los sectores antes mencionados, es decir, en el diseño y fabricación de maquinaria de litografía capaz de fabricar microchips de menos de 16 nanómetros, o en memoria DRAM inferiores a los 18 nanómetros, o los chips NAND Flash de 128 capas. De este modo tenemos que ya muchos empleados de empresas chinas de origen occidental están abandonando el país, pues su trabajo cae dentro de los sectores antes mencionados, o, simplemente, porque sus respectivos gobiernos les ordenaron abandonar China so pena de sanciones y castigos, o de plano ya no poder retornar a sus países de origen si no hacen caso. Este sector de la industria de los semiconductores, un microchip es un semiconductor, o más bien, tiene millones de ellos, es un sector clave del desarrollo de cualquier país, máxime si se tiene la intención de independizarse de las potencias extranjeras y alcanzar una autosuficiencia, como es el caso de China y de Rusia. Dos países hoy bajo fuertes sanciones occidentales que afectan, precisamente, a la industria de los microchips. Pues, como se puede entender, los microchips son fundamentales en la sociedad moderna, pues sin ellos, prácticamente es imposible ya fabricar nada, ya no se diga en el caso de las armas, o los modernos sistemas de comunicación y control. En realidad, los microchips son el nuevo petróleo y oro de la sociedad moderna, pues son omnipresentes e insustituibles. De tal modo que si un país se quiere zafarse del yugo estadounidense, debe desarrollar su propia tecnología y su propia industria, pero lastimosamente tarde lo comprendieron y ahora no queda más que echarle ganas al asunto para reducir distancias con Occidente cuanto antes. De este modo tenemos que tanto China, como Rusia, están actualmente en una carrera por alcanzar la autosuficiencia en cuanto a tecnología de microchips se refiere. China tiene su mejor exponente en esta carrera con su empresa fabricante de máquinas de litografía y microchips llamada SMIC. Empresa que ya ha logrado fabricar microchips de hasta 7 nanómetros, cuando hasta hace solo 5 años lo máximo que podían alcanzar a fabricar eran microchips de 64 nanómetros. En el caso de Rusia, este país está emprendiendo un esfuerzo titánico por desarrollar máquinas de litografía que sean capaces de fabricar microchips de 28 nanómetros, para ello se está valiendo del conocimiento y capacidades de sus universidades tecnológicas, así como de sus especialistas en el ramo. Pero se entiende que alcanzar la paridad con Occidente requerirá muchos recursos y mucha investigación, pues, como en el caso de la taiwanesa TSMC, a esta le llevó cuando menos 20 años en convertirse en líder en el ramo de la fabricación de microchips, y eso sin sanciones de ningún tipo, pudiendo acceder a todos los especialistas occidentales que quiso, así como a toda la tecnología occidental, mientras que, en el caso de China y de Rusia, lo tendrán que hacer todo por sí solos.
En el caso de China, ellos lo comprendieron antes que los rusos y ya llevan la mitad del camino recorrido, pues ya son capaces de fabricar microchips de 7 nanómetros con tecnología propia, pero en el caso de Rusia, ellos solo son capaces de fabricar microchips de 64 nanómetros, y ahorita todos sus esfuerzos están encaminados en lograr fabricar microchips de 28 nanómetros. No obstante, China y Rusia son aliados, por lo que es de esperarse que China apoye a Rusia en esta misión, o que de menos le venda sus microchips más avanzados, como lo son los de 7 nanómetros. Cabe considerar que Occidente actualmente está a punto de sacar los primeros microchips de 1 nanómetro, de tal forma que la ventaja que le llevan a China, pero sobre todo a Rusia, es muy grande. Sin embargo, hay una solución a este problema, una solución casi inmediata, y parece que China está dispuesta a tomar esta opción orillada por las sanciones occidentales. Y esa opción no es otra que recuperar Taiwán, porque no olvidemos que Taiwán es parte de China, solo que a raíz de la revolución comunista la isla se separó del gobierno central de Pekín y actualmente se autogobierna sola. O no sola, sino que lo hace con la ayuda de Occidente. Pero como sea, así como China cometió un error en confiar ciegamente en Occidente creyendo que no le impondrían sanciones draconianas para impedir su desarrollo, también Occidente cometió el error de suministrarle su tecnología más avanzada a la isla de Taiwán, convirtiendo a la isla en el líder indiscutible a nivel mundial en el desarrollo y fabricación de microchips, no en la fabricación de máquinas de litografía, pero sí en la fabricación de microchips. De tal modo que la producción de microchips de Taiwán representa cerca del 85% del total mundial. Además, hoy por hoy, la empresa taiwanesa fabricante de microchips, TSMC, posee las máquinas más modernas de litografía del mundo compradas a la holandesa ASM Lithography. Y pues no olvidemos que si los chinos son expertos en algo, es precisamente en la ingeniería inversa. De tal forma que no les tomará más de un año en poder clonar las máquinas más modernas de litografía de Occidente una vez sea reintegrada la isla a China. Y es en ese sentido que debemos de entender la reciente reelección del presidente chino, Xi Jinping, pues este hombre está convencido que se tiene que lograr la reunificación de China cuanto antes, de tal forma que en su discurso de toma de posesión del poder por tercera ocasión, haya dicho que China debe buscar tener el mejor ejército del mundo, y que Pekín jamás renunciará a la soberanía de Taiwán, razón por la cual advirtió que los planes para la reincorporación de la isla de Taiwán se habían adelantado debido a la injerencia estadounidense en la isla. Porque no olvidemos que hace solo unos meses atrás la líder de la Cámara Baja de Representantes del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, violó la soberanía de China visitando la isla de Taiwán sin el consentimiento de Pekín, de tal forma que esa acción por parte de la congresista estadounidense aceleró los planes de Pekín por recuperar Taiwán. Y pues bien, este reciente veto de Estados Unidos de los chips para China, así como de especialistas e ingenieros, solo viene a acelerar todavía más este proceso de reunificación con la isla. Pues de esa manera China no solo anularía todas las sanciones occidentales en cuanto a microchips se refiere, sino que también sería una cachetada con guante blanco para Estados Unidos. Pero, sobre todo, sería la venganza por todas las agresiones que en los últimos años ha sufrido China por parte de Estados Unidos y sus aliados. Agresiones que no solo se circunscriben al tema comercial y tecnológico, sino también al político, y hasta el militar.
Pues no olvidemos que Estados Unidos constantemente está enviando armas a Taiwán para que éste se defienda de una eventual acción militar por parte de Pekín. Acción a la que tienen pleno derecho, pues Taiwán es parte de su territorio. Situación reconocida por el mismo gobierno de los Estados Unidos, así como por el 95% de los países del mundo, incluidas las Naciones Unidas. Así que, si China mueve su ejército a Taiwán, solo estaría reubicando sus fuerzas armadas, pues estarían dentro de su mismo territorio. Y si los taiwaneses se oponen con las armas, serían considerados como rebeldes y saboteadores, por lo que el ejército de China tendría el derecho a defenderse de la agresión de parte de las autoridades de Taiwán. Así están las cosas, y como lo dije desde un principio, con sus acciones, como la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, Estados Unidos solo está acelerando la reunificación de Taiwán a la China continental. Y para ello ya el ejército chino se está preparando, modernizando sus fuerzas armadas con armamento nuevo y moderno, tal como les ordenara previamente su comandante en jefe en su reelección como presidente de China por tercera ocasión consecutiva. Ante esta situación es muy probable que Estados Unidos intente sacar las máquinas de litografía de Taiwán lo antes posible para que éstas no caigan en manos de los chinos. Es por eso que el gobierno de Pekín debe estar muy atento a esta situación y organizar un bloqueo alrededor de la isla para inspeccionar todo, tanto lo que entra, como lo que sale, antes de que los estadounidenses les ganen el mandado. El veto de Estados Unidos privará a China de la industria puntera de chips y dejará a su rival fuera de juego. Estados Unidos incluye en su veto chips para centros de datos o supercomputación. Pero excluye los semiconductores para coches o dispositivos electrónicos. China tendrá una escasez de 2,3 millones de piezas al mes en 2030, según previsiones occidentales. El veto de Estados Unidos a China en la industria de los chips ya ha provocado las primeras reacciones, especialmente visibles en las bolsas. Sin embargo, el último golpe al país asiático puede ser el definitivo y cambiar por completo la fotografía de la industria. Esto tardará más en verse, pero entonces reflejará el verdadero alcance de las medidas, y quizás de intenciones, estadounidenses. Según varios análisis, Estados Unidos quiere apartar a China de la producción de chips más avanzados, de la industria más puntera, y así, cortar su crecimiento futuro, dejándole solo la producción de los chips menos avanzados. En ese sentido, la disputa gira en torno a tres tipos de semiconductores. Chips lógicos de menos de 16 a 14 nanómetros, chips de memoria DRAM inferiores a los 18 nanómetros, o los chips NAND Flash de 128 capas. Son esas especificaciones las que ha incluido el Departamento de Industria y Seguridad, BIS, por sus siglas en inglés, del Departamento de Comercio de Estados Unidos en la lista de microchips que requieren de autorización para ser exportados, como consta en el documento publicado por el organismo el 7 de octubre. En la práctica, eso afecta a los chips para centros de datos y a los que se usan para supercomputación y superordenadores. Sin embargo, no aplica para otros chips más básicos que se usan en móviles, dispositivos electrónicos o en conducción autónoma. Lograr las licencias depende, en parte, de las solicitudes de información de las autoridades, que obligan a ciertas empresas chinas que operan con Estados Unidos a presentar informes de auditoría y, de
de no hacerlo durante un periodo determinado de tiempo, se incluyen en la Entity List. Es un círculo vicioso, ya que Pekín también limita los datos que sus compañías pueden compartir con el exterior. Ley de Moore. En todo caso, parece que lo que Estados Unidos intenta es vetar el acceso de China a la tecnología más puntera y, paralelamente, frenar su desarrollo en la industria. Y por eso los permisos se dirigen a focos concretos. Avanzar en la fabricación es cada vez más difícil, ya que el crecimiento exponencial de la industria se está topando con los límites de las leyes de la física, como se explica en un análisis de Strategy más Business de PwC. La razón es que hace casi 50 años, Gordon Moore, uno de los primeros diseñadores de estos componentes, predijo que el avance de la industria iría al ritmo de duplicar el número de transistores que se incluyen en un chip cada año. Casi 5 décadas después, es complicado seguir superando ese hito. Otra de las dificultades de esta industria es la necesidad de contar con equipos muy especializados y caros. Por eso, esta es también una de las restricciones que se incluyen en la normativa estadounidense. Se restringe la capacidad de los estadounidenses de apoyar el desarrollo o la producción de circuitos integrados en las fábricas en China sin disponer de licencia, señala el acta. En la misma también se especifica que las ventas de los equipos y máquinas están sujetas a ese permiso. Y la escala de esa limitación es importante. China es el principal cliente de los proveedores de equipos de semiconductores estadounidenses, lo que supone entre el 25 y el 30% de los ingresos de compañías norteamericanas como Lam Research, Clark o Applied Materials, según recoge el diario chino Caixin de la consultora local IWISE. Nvidia y Advanced Micro Devices, AMD, también tienen prohibido exportar sus unidades de procesamiento desde el pasado mes. Aunque repercuta al tejido empresarial estadounidense, las fábricas del país asiático se quedarán sin capacidad de producción. No podrán reemplazar su maquinaria y tendrán que cerrar líneas de producción. Por ejemplo, Changxin Memory Technologies o Yangtze Memory Technologies son dos firmas chinas que están en plena expansión. La primera tiene entre sus planes construir 12 líneas de fabricación de obleas adicionales y, la segunda, busca ampliar su producción de chips NAND Flash de 128 capas. En ambos casos, esos planes pueden verse impedidos por las nuevas reglas estadounidenses, según Caixin. TSMC fabrica el 85% de chips sofisticados. En ese sentido, las alternativas de China son limitadas. Como explica la publicación de PwC, el 85% de la producción de chips avanzados la ostenta Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Es la que ha dado con el modelo de negocio perfecto en una industria hipercompetitiva. La firma se dio cuenta hace años de que la forma de operar de la industria sería insostenible, ya que las empresas tanto diseñaban como producían semiconductores. En un momento dado, cuando los transistores se hicieron cada vez más pequeños, contar con las máquinas para fabricar sería extremadamente caro, salvo que la capacidad de producción de una empresa fuera muy elevada. Y fue a este esfuerzo al que dedicó sus recursos TSMC, mientras el resto seguían también enfocadas en el diseño. El diferencial de la taiwanesa es que aloja plantas de ensamblaje estadounidenses y que, durante años, ha cerrado importantes alianzas con las empresas, que dependen de ella y de su capacidad de producción.
Es la fábrica de los diseñadores y tiene las máquinas para que las creaciones se materialicen. Entretanto, China ha intentado hacerle la competencia a la industria de su isla vecina, pero no ha logrado crear un gigante como TSMC, pese a sus intentos de atraer talento, promover estímulos fiscales. La expansión de la capacidad de fabricación de chips de China es lenta, reconoce la consultora IWISE, que calcula que, en caso de que se hagan avances en ese ámbito y teniendo en cuenta el veto, el país tendrá una escasez de 1,7 millones de piezas al mes en 2030. En el escenario más pesimista, esa cifra aumentará a los 2,3 millones de piezas al mes. Ahora es tan difícil seguir avanzando tecnológicamente que muy pocas empresas tienen el conocimiento y los recursos para poder competir. Strategy más Business. La consultora china apunta que las empresas que tienen un hueco en el mercado tienen, al menos, 20 años de recorrido. Otro de los puntos en los que Estados Unidos intenta poner coto a su rival asiático es en el mercado laboral. Los estadounidenses que actualmente trabajen en China en semiconductores, también necesitarán una licencia. Eso equipara, por ejemplo, a los ingenieros de la industria, a otros perfiles tradicionalmente vetados, como los que se dedican a los misiles o a la nuclear. Después de años de integración de talento, los estadounidenses están saliendo ya del país, según Caixin. Eso deja a las empresas sin la capacidad técnica de sus empleados y sin perfiles clave, algo que, de nuevo, limita sus posibilidades. ¿Qué opciones tiene China? IWISE analiza que China solo tiene posibilidades de sobrevivir en la industria en el futuro si hace enormes esfuerzos a largo plazo, independientemente de los beneficios o pérdidas que tengan sus empresas en el corto plazo. La construcción de la capacidad de producción para chips es una maratón, advierte. Pese a las dificultades y la incertidumbre, la firma de análisis sostiene que no se puede perder lo grande por lo pequeño. Es decir, que su industria no puede quedar relegada al lugar que pretende Estados Unidos. En ese sentido, se refiere a la chipización de la economía. Mientras el desarrollo de la ciencia y la tecnología no se detengan y el ritmo de la humanidad no se detenga, la tendencia es que aumente la demanda de chips. En resumen, todos los escenarios del futuro requieren microchips. No solo China tendrá que buscar soluciones, ya que las empresas estadounidenses tendrán que sustituir las ventas que ahora copa su cliente asiático. Las restricciones a las exportaciones pueden costar a Nvidia $400 millones en el trimestre en curso, como ha adelantado la propia compañía. 1 de cada 5 tarjetas gráficas que vende van al país rival. La Asociación de la Industria de Semiconductores, CIA, por sus siglas en inglés, ha pedido a Estados Unidos que haga las limitaciones de forma específica y dirigida para evitar que las consecuencias dañen a su propia industria.